¿Alguna vez te has parado a pensar qué hay detrás de una simple tableta de chocolate? No me refiero al relleno, ni al porcentaje de cacao. Me refiero a su historia, a todo lo que ha tenido que pasar y a todos los que ha tenido que trabajar en ello, para que ese chocolate llegue a tus manos, a nuestras manos. Porque lo que hoy nos endulza la vida, en realidad, nace de un sistema amargo. Este no es un episodio para hablarte de lo rico que está el chocolate, todos lo sabemos, por eso lo consumimos. Es un viaje al otro lado del sabor, a las raíces de un producto que mueve miles de millones en todo el mundo, pero que se cultiva en su mayoría en los rincones más empobrecidos del planeta. Un producto cuya cadena de valor está marcada por la desigualdad, el trabajo duro, la especulación y muchas veces la injusticia, ¿o no? Vamos a romper la tableta en pedazos, y en cada pedazo nos vamos a encontrar algo más. Historia, economía, comercio internacional y sobre todo personas. Vamos a entender cómo empezó todo, desde los rituales sagrados de los mayas y aztecas, hasta los contratos a futuro que se firman en las bolsas de Nueva York y Londres. Vamos a ver quién cultiva el cacao, quién lo transforma y quién se queda con la mayor parte del trozo de pastel. Y sí, puede que lo que descubras no te deje el mejor sabor de boca, pero este episodio no busca solo señalar problemas, busca ayudarte a conectar los puntos, a entender cómo funciona realmente el mercado global del cacao y ver que el chocolate no solo tiene sabor, también tiene su historia, su política, su desigualdad, y una posibilidad de cambio, claro, si se quiere. Y eso es lo que voy a contarte aquí, en Johnny Tafares. Bienvenido a este episodio especial sobre el cacao. Hoy vamos a desenterrar la verdad que se esconde tras cada onza de chocolate. Así que empecemos este episodio por el principio. Bienvenido. Antes de convertirse en una onza brillante, envuelta en papel dorado y vendida en supermercados de todo el mundo, el cacao fue muchas cosas. Fue poder, fue moneda, fue ritual y durante siglos fue un símbolo sagrado. Todo empezó en las selvas tropicales de América, más concretamente en las regiones que hoy conocemos como la cuenca del Amazonas o el río Orinoco, abarcando países como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador o Perú. Allí, hace más de 5.000 años, las comunidades indígenas ya cultivaban el fruto del cacao. Lo recolectaban, lo fermentaban y lo consumían, aunque no como lo hacemos hoy. El cacao no era un capricho, era parte de la vida, la espiritualidad y la economía. Para los pueblos mesoamericanos, como los mayas y los aztecas, el cacao era tan importante que se usaba como moneda, literalmente. Con granos de cacao podías pagar impuestos, comprar ropa o incluso podías contratar servicios. Un sistema económico basado en lo que hoy consideramos simplemente un ingrediente más de una repostería. Pero su valor iba más allá del comercio, era sagrado. El cacao se reservaba para rituales importantes, funerales, bodas, ofrendas, preparaciones de guerra. Beberlo no era algo cotidiano, era un acto ceremonial, un gesto de respeto hacia los dioses, hacia la naturaleza y hacia la comunidad. Y no era dulce, lo llamaban chocolate los mayas y chocolat los aztecas. Significaba literalmente agua amarga. No llevaba azúcar, ni leche, ni vainilla. Solo cacao molido, mezclado con agua, a veces con especias, flores o chile picante. Era una bebida intensa, enérgica, muchas veces difícil de tragar para quien no estaba acostumbrado, pero tremendamente valorado. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, se toparon con esta bebida espesa, oscura y amarga. Y no les gustó, claro. Al principio no entendían cómo algo tan amargo podía ser considerado un manjar. Pero poco a poco empezaron a modificar la receta. Primero añadieron canela, después vainilla y finalmente azúcar. Mucho azúcar. Ahí fue cuando el cacao empezó a conquistar Europa. Se convirtió en un producto exótico, codiciado por las élites. Solo los nobles y los miembros de las cortes podían permitirse aquella bebida oscura llegada del Nuevo Mundo. Francia, España, Italia, Suiza, todos querían probarlo y todos querían controlarlo también. Para alimentar esa nueva moda, las potencias europeas comenzaron a plantar cacao en sus colonias, en África, en América, en Asia, lo que hiciera falta. Ya no importaba solo el sabor, importaba el negocio. Con la llegada de la revolución industrial, el cacao dejó de ser un producto artesanal y pasó a formar parte de la gran maquinaria del consumo masivo. Se inventaron las primeras tabletas, se desarrollaron las primeras máquinas para prensar y refinar, y nacieron empresas que, más de un siglo después, siguen dominando la industria. Cadbury en Inglaterra, Nestlé en Suiza, Hershey en Estados Unidos. Y así el cacao sagrado de los mayas terminó convertido en chocolate, con leche, envuelto en aluminio.
Pasamos del ritual al snack, de la ceremonia al consumo compulsivo, de algo que se compartía en silencio a algo que se vende por impulso. A pesar del paso de los siglos, el cacao sigue teniendo un gran poder simbólico. Sigue moviendo economías, influyendo en culturas, conectando mundos muy distintos. Pero también sigue arrastrando el mismo desequilibrio. Se produce en lugares empobrecidos y se consume en los más ricos. Y esa historia, esa que comenzó en las selvas americanas y llegó a los palacios europeos, es solo el principio de un viaje mucho más profundo. Ya hemos visto dónde se cultiva el cacao y quién lo produce. Ahora es momento de acompañar a ese cacao a su viaje alrededor del mundo. Porque lo curioso es que, aunque el cacao se cultiva en el sur, se consume sobre todo en el norte. Lo que empieza en una pequeña finca de Ghana o Ecuador puede acabar convertido en una chocolatina en Londres, una tarta en París o una cobertura para helado en Tokio. Pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿Quién lo mueve? ¿Bajo qué reglas? ¿Y en qué condiciones? ¿Y qué consecuencias? Pues bien, el cacao se cultiva principalmente, como ya hemos mencionado, en África Occidental, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, Togo. Y después en América Latina está Ecuador, líder de la región, Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana, México. También son actores minoritarios, pero con un gran cacao. En Asia destaca Indonesia, el principal productor, pero también está Malasia, Papúa Nueva Guinea, Vietnam. Muchos de estos países no consumen chocolate en grandes cantidades, pero sí dependen económicamente de su exportación. Y ese cacao viaja lejos, muy lejos. El cacao que se produce en el trópico se consume sobre todo en Europa, Estados Unidos y en Asia, cada vez más. En Europa encontramos a Países Bajos, Ámsterdam, el mayor puerto del cacao del mundo. Alemania, Bélgica, Francia, el Reino Unido. Muchos de estos países no solo importan, también procesan. En Estados Unidos es el gran consumidor refinador, hogar de empresas como Hershey's, Mars o Mondelez. En Asia destaca Japón y Corea del Sur, pero cada vez más también está China e India. Aunque el consumo per cápita es bajo, el mercado está creciendo muy rápido. Un detalle curioso: los países que más cacao importan no siempre son los que más chocolate comen por persona. Por ejemplo, en Suiza se consume más de 9 kilos de cacao, o de chocolate, mejor dicho, al año por persona, mientras que en India menos de 200 gramos, en China menos de 100. Esto significa que un pequeño aumento del consumo en Asia puede disparar la demanda. Hasta ahora hemos hablado del cacao como si fuera simplemente un producto agrícola, pero en realidad es también una mercancía financiera. Y como tal, está sujeto a contratos, especulaciones y reglas de mercado internacional que no siempre tienen que ver con lo que pasa en la finca donde se produce. El precio global del cacao se fija, en parte, en la bolsa de Nueva York y la de Londres, operadas por el Intercontinental Exchange. Aquí no se compran chocolate, ni sacos físicos. Se compran toneladas de cacao que aún no existen, se negocian contratos a futuro. Y te preguntarás qué es un contrato a futuro. Un acuerdo legal donde dos partes, por ejemplo una fábrica de chocolate y un trader, acuerdan hoy un precio para una entrega que ocurrirá dentro de unos meses. ¿Quieres un ejemplo? Pues bien, yo soy agricultor, ¿vale? Tú eres fabricante, ¿ok? Fijamos un precio hoy, aunque la entrega será en 3 meses. Así, tú evitas que suba y yo evito que baje. Y todos ganamos dinero. Este sistema da estabilidad, pero también excluye a los pequeños, que no tienen acceso a estas operaciones porque no cuentan con avales, volumen o respaldo financiero. Aquí entra el lado oscuro del sistema. En ICE, o el Intercontinental Exchange, también operan fondos de inversión, bancos, especuladores que compran y venden contratos de cacao solo para ganar dinero con la variación de precio. Muchos nunca verán un grano de cacao en su vida. Esto genera una desconexión peligrosa entre el precio real del cacao en bolsa y el precio que recibe el productor. Una subida especulativa puede beneficiar a los traders, pero no necesariamente al agricultor. Pero ¿sabemos cómo viaja el cacao? Ya sabemos quién lo compra. Ahora veamos cómo lo mueve. Porque transportar cacao no es tan simple como meterlo en un camión y llevarlo al súper. Se mueve en diferentes formatos.
con diferentes procesos y actores involucrados. El formato de mover el cacao consta de 3 fases. Primero está el cacao en grano, que se exporta tal cual. Es su formato más común de exportación, que se puede empacar en sacos de entre 60 y 70 kilos o los big bags de 1 tonelada, o directamente a granel en un contenedor marítimo. Después están los productos intermediarios, es decir, incluyen licor de cacao, manteca, polvo, es decir, el cacao en grano un poquito procesado, un poquito. Después están los productos semi-elaborados. El chocolate base para pastelerías o industria, calets, tabletas grandes, coberturas. Se venden principalmente en fábricas o artesanos para su uso final. Pero después de esto hay que moverlo, es decir, ya lo hemos empacado, ahora hay que moverlo. ¿Cómo se mueve? Pues bien, imagínate que desde la finca hay que llevarlo a un centro de acopio, en camiones, en mulas, a pie. Desde los centros de acopio al puerto, en camiones o trenes locales. Del puerto hay que llevarlo al barco, en contenedores marítimos, en buques de carga. Después, del país exportador hay que llevarlo al país importador, entre 2 y 8 semanas por mar, dependiendo de la ruta que haga. Después del puerto de mar hay que llevarlo al destino a la fábrica o al distribuidor. A través hay que llevar unas aduanas, almacenaje, logística y todo eso lo que conlleva. Pero la pregunta es, ¿quiénes son esos intermediarios que están ahí transportando el cacao de un punto a otro? Porque ahí también ganan dinero. Son las navieras internacionales, Maersk, MSC, COSCO, Evergreen. También están los agentes logísticos, como DHL, que ya te sonará más. DB Schenker, que también a lo mejor. Nagel, que es otra logística. Después hay unos intermediarios por el medio que coordinan toda la operación, es decir, deciden cuánto volumen entra en cada lugar para optimizar los envíos. Después hay que tener en cuenta quién paga, porque claro, eso cambia las reglas. El comercio internacional no se basa en la confianza, se basa en unas reglas claras. Y las más importantes son los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son normas internacionales que definen la responsabilidad del comprador y del vendedor en unas operaciones internacionales. Responden a preguntas como ¿quién paga el transporte? ¿Quién asume los riesgos que si se pierde la mercancía? ¿Dónde se entrega oficialmente? Principalmente tenemos 2, que son los que mayor usos tienen. El FOB o Free On Board, el vendedor entrega la mercancía en el puerto de salida. A partir de ahí, el comprador se hace cargo de todo. Todos los costes, de todas las restricciones, de todo. Pues en segunda parte tenemos los CFR o Cost on Freight. El vendedor paga el transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo pasa al comprador al subir la carga al barco. Estos términos influyen en el precio final, la logística y las relaciones comerciales. Pero, claro, todo esto también tiene que pasar por aduanas, ¿no? La aduana, para el que esté un poquito perdido, son los peajes que tiene que pagar el cacao o otro producto. Cada vez que el cacao cruza una frontera, debe pasar por inspecciones sanitarias, para que controlemos qué entra y lo que no entra. Verificación de certificados, si es real, de dónde viene y esto. Pago de aranceles o impuestos, aquí es el peaje. Y después hay que pasar también los controles de trazabilidad. En la Unión Europea esto es cada vez más estricto. Y cualquier error, retraso o incumplimiento puede dejar un contenedor parado durante semanas en el puerto. El cacao no es solo un fruto, como ves. Es una mercancía global, una ficha financiera, un símbolo de cómo funciona el comercio internacional. Desde que sale de una finca hasta que llega a una fábrica. El cacao se negocia en bolsas de futuros, se transporta por mar, tierra, aire. Pasa por normas, contratos, aduanas e intermediarios. Y se mueve en un tablero donde el poder no siempre está donde nace el producto, una vez que el cacao llega al país importador. Porque ahí arranca otra historia, el de los distribuidores y los intermediarios. Imagina esto, un contenedor llega al puerto de Rotterdam. Dentro hay sacos de cacao que salieron hace semanas de Costa de Marfil. Al otro lado de la ciudad, una pequeña fábrica de chocolate artesanal abre sus puertas.
Hoy recibirá su nuevo pedido del licor de cacao para una edición limitada de chocolate. Dos mundos, un solo producto, y entre ambos una red invisible de intermediarios que lo hacen posible. ¿Quién vende el cacao dentro del país? Bueno, ya te lo vas imaginando. Una vez que el cacao cruza el océano y pasa aduanas, empieza otro viaje. Uno que no siempre vemos, pero que influye directamente en lo que compramos, cómo lo compramos y cuánto pagamos por ello. Estos son las empresas que compran el cacao directamente a los traders o procesadoras. Suelen mover contenedores completos y trabajan con grandes fábricas industriales, multinacionales de chocolate, empresas que refinan o transforman cacao. No les interesa vender por kilos, les interesa garantizar suministro, volumen y eficiencia. Ahora bien, la mayoría de las empresas pequeñas no pueden comprar toneladas. Aquí entran los distribuidores o mayoristas. Son los que compran a granel y les revenden en formatos más manejables. Sacos de 25 kilos para una chocolatería, por ejemplo, bidones de manteca de cacao para una escuela de repostería, polvo de cacao ecológico para un obrador artesanal. También suelen ofrecer catálogos, asesoramiento, muestras, condiciones de pago y entregas periódicas. Son el engranaje que conecta la gran cadena global con el negocio local. Si tienes una pastelería, una tienda ecológica o una marca Beans to Bar, puedes conseguir cacao de varias formas. La opción 1 es a través de un distribuidor tradicional. Canal clásico. Te visita un comercial o contactas a través de ellos por web o por teléfono. Te muestra un catálogo con variedades, calidad y precios. Haces el pedido, te lo entregan directamente. Las ventajas, pues tienes un trato humano, resolución de dudas, opción de pago flexible, reposición, programas. Inconvenientes, pues los costes son mayores, lógico. Y menor variedad en algunos casos, dependiendo quién. Después está la segunda parte, la opción 2, las tiendas especializadas. Desde plataformas como Cacao Barry Shop o Chocolate Alchemist o tiendas gourmet puedes comprar grano, polvo, manteca o licor en sacos pequeños, cajas o formatos profesional, con etiquetas ecológicas de comercio justo o single original. La ventaja, la comodidad, disponibilidad 24/7, acceso a productos raros o especiales. Inconvenientes, pues poca personalización quizás, gastos de envío, atención al cliente más lenta si algo falla. Pero después está la opción 3, comprar directamente a cooperativas. Cada vez más marcas buscan saltarse intermediarios y comprar directamente a cooperativas en origen. Es el modelo preferido de muchas chocolaterías Beans to Bar. Pero ojo, comprar directo no es solo mandar un email a Perú, es esperar cacao de lujo. Pero también implica conocer procesos de importación, gestionar documentos aduaneros, coordinar logística internacional, verificar calidad, trazabilidad, coordinaciones legales. La ventaja, pues mejores precios para el productor, transparencia real y historia potente para tu marca. Los inconvenientes, pues el coste logístico alto si no tienes volumen, mayor riesgo y responsabilidad. Algunas cooperativas trabajan con exportadores aliados que facilitan este puente, como Bonocace en Ecuador o Kokokami en Tanzania. Aquí llega la parte incómoda. Una tableta de chocolate puede costar entre 4 o 5 euros. El agricultor que cultiva el grano recibirá menos de 40 céntimos. ¿Dónde va el resto? Pues ya te lo vas imaginando, ¿no? Los agricultores se llevan entre un 5 y un 10% del precio final. Las cooperativas o junto con los traders llevan entre un 10 y un 15% del precio final. Las procesadoras se llevan entre un 15 y un 20%. Los distribuidores o mayoristas entre un 15 y un 20%. Y el resto entre el 30 y el 50%. Se lo lleva la marca el precio final. Es decir, que la marca ocupa gran parte del precio final. Cada actor añade su parte, también su infraestructura, sus riesgos, su marketing, su beneficio, y es legítimo. Una tableta que cuesta 4 euros puede dejarle al agricultor menos de 40 céntimos. Además del margen de cada actor, el precio depende también del precio internacional del cacao, que se depende del ICE, los costes logísticos globales, fletes, aduanas, seguros, los aranceles e impuestos, tipo de cambio, el euro-dólar, certificaciones o normas específicas, orgánico, bio, trazabilidad. Y claro, la estrategia de marca también influye. No cuesta lo mismo una tableta de supermercado
que una edición limitada de chocolate Beans to Bar con cacao de origen único. ¿Pagar más es igual a pagar mejor? Y la respuesta es depende. Pagar más no garantiza que el productor reciba más. Puede que ese precio extra que estés pagando se quede en un mejor envoltorio, en una campaña de marketing, en el margen del minorista. Por eso muchos consumidores y profesionales buscan certificaciones o garantías de trazabilidad, como Comercio Justo, Rainforest Alias, Direct Trade o modelo Beans to Bar, certificación de orgánica o ecológica. Cuando compras cacao no estás comprando solo un ingrediente, que lo sepas. Estás entrando en una cadena compleja, con muchas capas, muchos actores y muchas decisiones invisibles que afectan a la calidad del producto, a la vida del agricultor, a la sostenibilidad del sistema, a la historia que puedes contar con tu marca. El cacao, en el fondo, no es un commodity más, es una cadena de relaciones, de desigualdad, de posibilidades, de cambio. Y con todo esto lo que hemos visto, llega el momento clave. Cuando pensamos en chocolate imaginamos una tableta brillante, una taza caliente o una tarta elegante, pero para eso lleva un proceso. El cacao tiene que pasar por un camino complejo. Primero hay que limpiar y seleccionarlo. Los granos llegan secos y fermentados, muchas veces en sacos manchados de tierra. Se limpian, se tamizan, se eliminan piedras, polvo o impurezas del secado en finca. Después está el tuestado. El tueste cambia el aroma, el sabor y el perfil químico del cacao. Aquí se define si será un chocolate suave, intenso o ácido. Cada fábrica tiene su receta. Un error en esta fase puede arruinar el lote entero. Después está la fase 3, la molienda y la separación. Una vez tostado, los granos se rompen y se separan la cáscara del interior. Y ese interior se llama nibs del cacao, o nibs del cacao. Los nibs se muelen hasta formar una pasta espesa y oscura, el licor del cacao. Pues pasamos al paso 4, el prensado. Esta pasta se prensa para separar sus dos componentes principales. Manteca de cacao, la grasa usada en bombones, cosmética, repostería fina. Después está también la tarta de cacao, la torta de cacao, que se muele hasta convertirse en polvo de cacao. Ambos productos se empaquetan, se almacenan y se transportan, y más adelante se convierten en chocolate. Todo este proceso requiere máquinas sofisticadas, control de calidad y estándares muy precisos. No lo hacen ni los agricultores ni las marcas famosas. Lo hacen empresas que no suelen aparecer en el envoltorio, pero sin las cuales no habría chocolate. Aquí es donde la cadena se vuelve más interesante. En la industria del cacao no todas las empresas hacen lo mismo. Podemos dividirlas en 4 grupos muy distintos. El primero de ellos son los que lo procesan. No tienen marca, no hacen bombones, pero transforman el grano en ingredientes industriales. Barry's Callebaut, que ya lo hemos visto antes, la marca suiza, o la empresa suiza mejor dicho, es el mayor procesador del cacao del mundo. Cargill, el gigante estadounidense, también es un gigante agroindustrial, silencioso, pero omnipresente en todos los lados. Después está Olam, en Singapur. Es un trader global con presencia en casi todos los países productores. Pues está Ecom y Touton, que ya también les hemos mencionado. Son empresas menos conocidas, pero esenciales en la cadena. Su cliente no es el consumidor, sino las fábricas. Proveen licor, manteca o polvo de cacao a granel, bajo pedido, con especificaciones técnicas. Controlan la base técnica del chocolate moderno. Después, en la fase 2, tenemos los que solo venden marca. Estas sí las conoces. Son las que ves en los anuncios, supermercados y campañas publicitarias. Como por ejemplo Ferrero, Mars, Mondelez, Lindt, Godavia. En muchos casos no procesan cacao, sino que lo compran ya transformado a los anteriores. Su fuerza está en el marketing, en el diseño, en la distribución y en convertir un puñado de cacao en un producto con identidad, historia y margen de beneficio. Venden marca, no grano, y gracias a esa marca el precio se multiplica por 10 o por 100. Pues está la fase 3, los que hacen todo. O sea, es decir, los que tienen una integración vertical.
Algunas compañías prefieren controlar toda la cadena, desde el grano hasta el envoltorio. Nestlé es un ejemplo clásico. Produce, procesa, diseña y vende. También algunas marcas artesanales, tipo Beans to Bar, que lo hacen todo en a pequeña escala, claro. Este modelo permite mayor trazabilidad, saben de dónde viene, mayor margen, no hay tantos intermediarios y más control de calidad. Pero también implica más inversión, más riesgo y más infraestructura. No es para todos, pero quien lo hace bien se queda con la mayor parte del valor. Después en cuarto lugar, están los nuevos jugadores que quieren cambiar el juego. En los últimos años han aparecido empresas que buscan romper con esta estructura. Por ejemplo, en África, marcas como Niche Cocoa o CPC Ghana procesan cacao en origen y exportan chocolate terminado. En Latinoamérica, empresas como Pacari en Ecuador o Mayordomo en México apuestan por el valor artesanal y el comercio justo. En Asia, marcas como JB Cocoa o Meiji están empezando a construir su propia industria chocolatera. Su objetivo, pues agregar valor desde el origen. No venden solo materia prima, sino producto final, y así quedarse con una parte justa del pastel. Este punto de la cadena es clave. Aquí es donde el cacao deja de ser solo un grano y se convierte en una materia prima industrializada, lista para alimentar a cientos de marcas. Pero también es donde se concentra el poder. Muy pocas empresas dominan este eslabón, y controlar este punto significa controlar gran parte del valor de toda la cadena. Hasta hace poco el chocolate era cosa de Europa, Estados Unidos y algún país de Asia. Es decir, Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos. Era el centro del universo del cacao o cocotero. Pero ese mapa ha cambiado y lo ha hecho rápido. Hoy la demanda llega desde Asia, África, América Latina. En China, las nuevas generaciones han descubierto el chocolate. En India se mezclan con recetas locales, festividades y regalos. En Nigeria o Egipto se empieza a consumir en zonas urbanas, con clase media creciente, claro. Y eso, aunque parezca buena noticia, está presionando todo el sistema. Porque aunque el consumo por cápita aún es bajo, la población es tan grande que basta con que una mínima parte aumente su consumo para que la balanza global se tambalee. Imagina esto, en Suiza se consumen 9 kilos de chocolate al año. Estamos hablando de un país en torno a los 5 millones de habitantes. En China apenas consume 100 gramos. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Si a ese número se dobla, el mundo necesitará millones de toneladas de cacao. Imagínate que cada chino aumente a 200 gramos. Estamos hablando de mucho. O a 300 o a 400 gramos. Estamos hablando de mucha gente consumiendo el chocolate. El cacao se cultiva en zonas tropicales, pero no en cualquier lugar, y ahí está el problema. Necesitan humedad, sombra, estabilidad, cuidados intensos. Y cada vez tiene menos de todo. Las lluvias ya no llegan cuando deberían. La sequía se alarga. Las plagas se vuelven resistentes. Y enfermedades como la escoa de bruja o la monilia devastan cosechas enteras. Hay regiones donde los agricultores no saben si este año valdrá la pena cosechar. El cacao se cultiva, en su mayoría, en pequeñas fincas familiares, pero esas familias están cambiando. La media de edad de los agricultores supera los 50 años. Muchos jóvenes no quieren seguir el oficio. Y no porque no les guste la tierra, que seguro que sí, sino porque no da para vivir. Ahí está el problema. ¿Te dedicarías a algo que te pagan $1 al día, mientras ves cómo se vende por $10 en una tienda del aeropuerto, por ejemplo? Es injusto, pero también es que no te llega para vivir más o menos decente. Y también ahora con las redes sociales pues ves el estándar de vida de muchos países europeos o desarrollados. Sabes que no vas a vivir como ellos, pero vamos, tienes la intención de al menos intentarlo. Ahí está otro hándicap. Cuando el rendimiento baja, muchos optan por expandir la finca hacia el bosque.
Y eso también es un problema, porque países como Ghana, Camerún o Ecuador ya han perdido miles de hectáreas de selva por culpa del cacao. Mientras cultivos como la soja o el maíz han mejorado con tecnología, el cacao sigue anclado en el pasado. Eso es verdad. Poca variedades mejoradas, poco acceso a fertilizantes o riesgo, o nula formación en nuevas técnicas. El cacao no ha cambiado mucho, pero el mundo sí. Y eso es lo que está dejando atrás. El 70% del cacao del mundo lo produce África, pero menos del 1% del chocolate del mundo se fabrica allí. Los países que cultivan no transforman, no empacan, no diseñan, no venden. El dinero está en la marca, en la distribución, en el retail. La industria está llegando a un punto de quiebre, pero también a un punto de inflexión. Se están desarrollando nuevas variedades más resistentes para los problemas climáticos que están ocurriendo. También se están promoviendo la agroforestería y se empiezan a usar tecnologías como el blockchain para seguir cada lote. El objetivo, transparencia, sostenibilidad y rentabilidad real. En 2019 crearon una especie de OPEP del cacao y desde entonces han empezado a exigir más control sobre el precio. Incluso amenazan con prohibir las exportaciones de grano sin procesar. Quieren pasar de ser el campo del mundo a ser protagonistas de su propia industria. Estos son Ghana y Costa de Marfil. Y como si fuera poco, llega el laboratorio. Empresas como California Cultured o Foreverland ya han creado chocolate sin cacao tradicional. Te preguntarás cómo. No entiendo mucho de esto. Dicen que el sabor se parece, el coste es más bajo, no hay deforestación, no hay pesticida, no hay injusticia. Ahora la pregunta es doble. ¿Qué va a pasar con toda la cadena del cacao? Es decir, con todas las personas que hay de intermediarios viviendo el cacao. Y la segunda, ¿el sabor será lo mismo? ¿Sintético o natural? Y ahora la pregunta ya no es si el sistema va a cambiar, sino cómo. Y sobre todo, ¿a favor de quién? Hay más consumo, menos producción, más precios, más desigualdad, más presión ambiental, más soluciones y más preguntas. Como veis a través de los productos sintéticos, la nueva organización de un intento de OPEP del cacao, la agroforestería o también el blockchain, se intentan solucionar problemas de base. Así que no todo es tan negativo, también hay cosas bonitas que están ocurriendo en el mundo. También hay países o sociedades que están involucradas en que esto también ocurra. Ahora también hay que entender que una cosa es que lo que se está intentando y otra cosa que también hay que tener en cuenta son las grandes multinacionales. Todos los intermediarios que hay de por medio se están dispuestos a cambiar porque su pulso, la verdad es que es bastante fuerte. Unes a todos esos poderes que realmente mueven el chocolate de un lado para otro, el cacao de un lado para otro, y tú quieres cambiar toda esa regla. La regla no la puedes cambiar de la noche a la mañana, pero poco a poco, a lo mejor en un futuro próximo, 5 o 10 años, o quizás más, veremos los resultados. Yo soy optimista y creo que esto puede pasar para bien. Pero bueno, dicho esto, este ha sido un capítulo especial sobre el cacao y el valor, y en la cadena del valor del cacao. Ha sido un placer compartirlo contigo y bueno, muchísimas gracias. Si quieres compartirlo, lo compartes. Si quieres darme un like, por favor. Y si quieres suscribirte para más vídeos, pues aquí seguiremos. Así que gracias y hasta la próxima.